sonido de latidos acelerados y música inquietante de fondo. ¿Qué pasa cuando alguien ve la muerte de cerca y logra regresar? ¿Qué hay del otro lado del espejo? ¿Un vacío oscuro? ¿La nada? ¿O quizás algo más? Las historias que escucharás hoy son tan aterradoras que te harán cuestionar lo que crees saber sobre la vida y la muerte. Prepárate para descubrir los relatos más impactantes de personas que vivieron una experiencia cercana a la muerte y volvieron para contarlo. Si es que se les puede llamar volver. Las experiencias cercanas a la muerte, o ECM, han fascinado y aterrorizado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Son destellos en la oscuridad, vislumbres de lo que podría esperarnos después del último suspiro. Culturas antiguas de todo el mundo han tejido mitos y leyendas alrededor de estos viajes al borde del abismo. Desde los chamanes siberianos que afirman hablar con los espíritus de los muertos, hasta los antiguos egipcios que creían en un juicio final en la otra vida. En el Tíbet, el libro tibetano de los muertos describe con lujo de detalles las etapas por las que pasa un alma después de la muerte. En la cultura japonesa, se habla del Yomotsu Hirasaka, un sendero montañoso que las almas deben cruzar para llegar al más allá. Con el avance de la ciencia, las ECM han pasado de ser supersticiones a ser objeto de estudio. ¿Son simplemente alucinaciones del cerebro moribundo o hay algo más en juego? La ciencia busca respuestas, pero el misterio persiste. ¿Estamos ante la antesala de un descubrimiento que podría cambiar nuestra comprensión de la vida y la muerte? La ciencia ha intentado arrojar luz sobre las ECM, buscando respuestas en la compleja maquinaria del cerebro humano. Algunos investigadores sugieren que las ECM son producto de la actividad neuronal errática durante la muerte cerebral. La falta de oxígeno, la liberación masiva de neurotransmisores o incluso la actividad eléctrica residual podrían estar detrás de las vívidas alucinaciones. Otros apuntan a teorías más audaces. La física cuántica, con sus conceptos de multiverso y conciencia no local, ha abierto la puerta a posibilidades que rozan la ciencia ficción. Las historias de personas que durante una ECM recuerdan detalles que no deberían saber, o que incluso se encuentran con seres queridos fallecidos, alimentan esta perspectiva mística. ¿Se trata de un último suspiro del cerebro moribundo o de una ventana a una realidad que apenas podemos comprender? Aquellos que han rozado la muerte y regresado a menudo describen experiencias sorprendentemente similares. La sensación de flotar fuera del cuerpo, observando la escena desde arriba, como un espectador fantasmal de su propia muerte, es un tema recurrente. Otro síntoma común es la visión de un túnel, un pasillo oscuro al final del cual brilla una luz cálida y atrayente. Algunos describen una sensación de paz y serenidad abrumadora al acercarse a la luz, mientras que otros sienten un miedo visceral que los paraliza. Pero no todas las experiencias son iguales. Mientras que algunos describen encuentros con seres de luz, paisajes paradisíacos y una sensación de amor incondicional, otros relatan visiones terroríficas, criaturas grotescas, paisajes desoladores y un sentimiento de soledad abrumadora también forman parte del repertorio de las ECM. Desde el famoso caso de Pam Reynolds, una paciente que durante una operación quirúrgica experimentó una ECM altamente detallada, hasta relatos de personas comunes que se enfrentaron a lo desconocido y regresaron transformados para siempre. Prepárense para escuchar historias que desafiarán su percepción de la realidad y los dejarán con más preguntas que respuestas. Adentrémonos en uno de los casos más estudiados y controvertidos en la historia de las ECM, el caso de Pam Reynolds. En 1991, Pam, una cantante y compositora estadounidense, fue diagnosticada con un aneurisma cerebral gigante. La única opción era una operación arriesgada, un procedimiento conocido como hipotermia profunda y paro circulatorio. Durante la operación, Pam fue inducida a un estado de muerte clínica. Su corazón dejó de latir, su sangre dejó de circular y su actividad cerebral se detuvo por completo. Mientras su cuerpo yacía inerte en la mesa de operaciones, Pam fue testigo de todo. Recordaba con precisión detalles del procedimiento quirúrgico, como el tipo de instrumental utilizado, conversaciones entre los cirujanos e incluso la música que sonaba en el quirófano. Describió haber flotado fuera de su cuerpo, sintiendo una paz y una ligereza que nunca antes había experimentado. El caso de Pam Reynolds
sacudió a la comunidad médica. ¿Cómo era posible que recordara detalles específicos de la operación si su cerebro estaba técnicamente muerto? A diferencia de aquellos que describen experiencias luminosas y reconfortantes, el testimonio que vamos a escuchar a continuación nos muestra el lado oscuro de las experiencias cercanas a la muerte. Imaginen por un momento que en lugar de paz, lo que encuentran al otro lado es un vacío opresivo. Un lugar donde los errores del pasado atormentan el alma como espectros vengativos. Nuestro protagonista, un joven llamado Daniel, sufrió un grave accidente automovilístico que lo dejó al borde de la muerte. Mientras los médicos luchaban por salvar su vida, él se vio inmerso en una pesadilla. En lugar del clásico túnel de luz, Daniel se encontró en un paraje desolado y gris, un purgatorio donde figuras sombrías susurraban acusaciones en su oído. Sentía el peso de la culpa aplastándolo, la certeza de que no merecía la luz, que su destino era vagar por esa penumbra por toda la eternidad. El miedo, un miedo visceral que congelaba su alma, lo invadía por completo. A pesar de que los médicos lograron traerlo de vuelta, la culpa y el terror lo acompañaron durante mucho tiempo. Este caso nos muestra que las experiencias cercanas a la muerte no siempre son experiencias positivas. La experiencia de Lisa, una joven madre que sufrió un paro cardíaco durante un accidente de tráfico, nos muestra otra faceta de las experiencias cercanas a la muerte: la lucha desesperada por aferrarse a la vida. Mientras su cuerpo yacía inerte entre los restos del vehículo, Lisa se vio envuelta en una oscuridad absoluta. A diferencia de otros casos donde la oscuridad se describe como pacífica, Lisa experimentó una profunda sensación de desesperación. Sentía que algo la arrastraba hacia abajo, hacia un vacío infinito y aterrador. No había túneles de luz, ni seres queridos esperándola, solo una soledad abrumadora que la llenaba de terror. En medio de la oscuridad, vislumbró rostros de familiares ya fallecidos, pero sus expresiones eran de tristeza y resignación. Intentó aferrarse a ellos, buscando consuelo en su presencia, pero era como si una fuerza invisible la alejara cada vez más. Al despertar, se encontró con un vacío existencial que la acompañó durante años. La oscuridad que había experimentado dejó una huella profunda en su alma, una herida invisible que solo el tiempo y la búsqueda espiritual lograron sanar. Hasta ahora, hemos explorado casos emblemáticos que han resonado en el mundo entero, pero existen miles de testimonios que permanecen ocultos en la sombra. En un pequeño pueblo rural, una anciana llamada Martha relató a su familia cómo, durante una grave enfermedad, vio una figura encapuchada de pie al final de su cama. No podía distinguir su rostro, pero sentía su mirada fría y penetrante fijada en ella. Al despertar, la fiebre había desaparecido, pero el miedo quedó grabado en su memoria. Un joven bombero, tras rescatar a una víctima de un incendio, sufrió un colapso nervioso. Durante semanas fue atormentado por voces guturales que susurraban palabras ininteligibles en su oído. Las voces lo perseguían incluso en sueños, robándole la paz y la cordura. Una estudiante universitaria, tras una operación de emergencia, se despertó con la desagradable sensación de que ya no estaba sola en su cuerpo. Estos relatos, aparentemente aislados y dispares, comparten un hilo conductor: la irrupción de lo desconocido en la realidad cotidiana. ¿Realmente estas experiencias son puertas hacia otro plano o simplemente un truco de nuestra mente en un estado crítico? Lo cierto es que quienes las vivieron aseguran haber visto algo más allá de lo explicable. ¿Y tú? ¿Qué crees que hay después de la muerte? Las experiencias cercanas a la muerte nos enfrentan a los límites de nuestro conocimiento, a la fragilidad de la realidad que creemos conocer. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar la campanita para más contenido impactante como este. Hasta la próxima, y que la oscuridad no los alcance.